Bueno, mis amados hermanos, ¿cómo están? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Iniciamos nuevamente una semana más con estas exposiciones de parte pues, del Señor. Le damos las gracias a Dios por esta oportunidad y les pido si me acompañan en una oración. Bueno, amado Padre, Señor, gracias por esta tarde, Señor. Gracias por este privilegio, Señor Jesús, de poder venir con mis hermanos, Señor, a ver, Señor, estos temas, Señor, que son para ti, Señor, son para la edificación de cada uno de nosotros, Señor, pero te los ofrecemos a ti, Señor, para que seas tú, Señor, revelándonos, Señor, eh, tu propósito, tu plan, Señor, con cada uno de estos temas, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este grupo, Señor, por todo, Señor, lo que nos has enseñado, Señor, durante este año, Señor, y lo que viene, Padre. Te doy las gracias, Señor, y te pido, Padre, que podamos disponer nuestros corazones, Señor, nuestros oídos, Padre. Abrimos nuestros sentidos espirituales, Señor, para que seas tú, Señor, poniendo allí cada palabra que quieras sembrar, Señor, para que a buen tiempo, Señor, dé fruto, Señor, y podamos tanto ser bendecidos, Señor, para bendecir, Señor. Te doy las gracias, Padre, por esta tarde, Señor, y bueno, te entregamos este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, espero que estén muy bien, ya acoplados a este nuevo horario. Y bueno, vamos entonces sin más preámbulos a seguir, a continuar pues viendo estos temas que hemos estado viendo acerca del libro de la razón de Dios o la razón por la cual creemos en Dios, ¿cierto? O la razón para creer en Dios. Entonces, pues hoy vamos a ver un tema bien especial, eh, bien especial. Permítanme, hago aquí una cosa para que podamos estar todos bien. Listo. Hoy vamos a ver un tema, pues, que igual que los anteriores son de vital importancia y bueno, bien críticos, pues, para el tema de cómo los escépticos ven la religión, ¿cierto? Entonces, y si logramos, si el tiempo nos da, vamos a ver una parte también acerca de la Biblia. Entonces, pues bueno, mm, tenemos acá que eh, la ciencia ha demostrado que el cristianismo está en un error. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente a raíz de esto, de leer esto? No sé si les quede bien, si esto aparezca aquí. Es lo primero que se les viene a la mente con esto. Entonces, pues, parecen dos mundos opuestos, ¿cierto? Y pues el hecho de que hoy en día la ciencia esté tan aceptada comúnmente, pues en cierta forma como que deja un poco de lado el tema de las creencias del cristianismo como tal. Pero vamos a analizar esto un poco más a profundidad. Generalmente vemos este tipo de afirmaciones en, en, pues en el común de la gente, como mi preparación como científico hace que me sea muy difícil aceptar las doctrinas del cristianismo, o que la Biblia está llena de historias de milagros y pues eso hace pues que haya mucha incredulidad frente a que eso en realidad haya pasado, ¿cierto? Y más allá, si lo miramos, pues sobre el tema de la evolución de Darwin, ¿no? Gracias a Darwin es posible ser un ateo con probada intelectualidad. Digamos, fue de las primeras nociones o bases científicas sobre la cual se ampararon o que respaldó, digamos, algo que ya se venía con un tiempo de anterioridad, gestando pues el tema de amparar como ese escepticismo, ¿no? Y ampararlo intelectualmente. Entonces, pues en cierta forma, este libro de Charles Darwin
o su desarrollo, su pensamiento, en cierta forma dio impulso a estas nuevas posturas ideológicas o que en cierta forma se fueron como apoderando ya de lo que vendría a ser el siglo XX, pues todo ese intelectualismo y bueno, lo que a la postre vendría a ser como el escepticismo que vivimos hoy en día, que pues digamos, se puede entender casi que para ellos ya está comprobado que la religión queda a un lado frente a lo que podemos llamar la ciencia o el pensamiento científico. Entonces, pues no se puede aspirar a un pensamiento científico inteligente y a seguir suscribiendo pues pensamientos religiosos. Es lo que nos quieren decir hoy en día, ¿cierto? Uno pensaría que más o menos solo puede elegir entre una cosa o entre otra. Perdónenme aquí. ¿Sí? Entonces, pues, em, todo respaldado pues en estudios que indican que, bueno, que muy pocos de los científicos actuales pues creen en un Dios personal y entonces, digamos así, en cierta forma nos quieren intentar eh, hacer concluir que entre más inteligente sea una persona, o más racional o más científico, menos vas a creer en Dios, ¿cierto? Pero ustedes creen que eso es cierto. Si vemos allí la imagen, pues, digamos, vemos cómo la ciencia, de cierta forma, te lleva a descubrir esos nuevos eh, universos, mientras que la religión se ve como anticuada, extremista, lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Pero estamos en lo correcto cuando hacemos esa afirmación. Pues, la ciencia como tal ha podido demostrar falsas las creencias cristianas o hay que elegir entre pensar científicamente y creer en un Dios. Entonces, pues vamos a analizar un poco esas preguntas eh, de cara pues, al cristianismo y bueno, a cómo se ve. Entonces, pues en cierta forma sí tendríamos una u otra opción, ¿cierto? O se cree una o se cree en la otra. Y entonces, pues muchos piensan que sí, que la ciencia como tal ya de facto ha demostrado como errónea la religión tradicional. Y, y pues digamos, eh, para nadie es un secreto que los milagros pues en la Biblia están en todo momento, ¿no? No más el hecho de la encarnación cuando Cristo nació o el momento de la resurrección y más allá, pues, en toda la vida de Jesús, de su ministerio, todos los milagros que llevó a cabo, ¿no? Pero en cierta forma existe una desconfianza por parte de aquella crítica científica acerca de, o sobre la base, pues, que no tienen, digamos, no pueden ser demostrados científicamente o son, digamos, imposibles. Y esto inició a raíz de la ilustración, como lo hemos visto, ¿cierto? Todo este nuevo pensamiento vino a cuestionar muchas cosas, ¿cierto? Entonces se ve como, o se veía como imposible reconciliar tanto los milagros de la Biblia con una visión moderna y racional del mundo, ya que entonces de esta manera los relatos bíblicos perderían como cierta eh, veracidad, ¿cierto? Por estar basados en hechos milagrosos. Y, pero pues en realidad, digamos, el hecho de afirmar que la ciencia ha demostrado que los milagros no existen, eso hace parte de un salto de fe, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, eh, es un salto de fe, por eso está aquí el científico aquí orando para encontrar eh, eh, o para poder demostrar eso, ¿no? Para que la ciencia pueda demostrar que los milagros no existen, porque pues no hay nada,
pues la ciencia no lo ha logrado, ¿cierto? Entonces, pues nos volvemos como a los primeros capítulos donde hablábamos que a la final esto termina siendo una creencia con otra. Pero bueno, entonces, ¿cómo se va? ¿En qué se enfoca la ciencia? ¿En qué se enfoca la ciencia para llegar a hacer tales afirmaciones? ¿Cierto? O a dudar un poco de los milagros sobrenaturales. La ciencia como tal está equipada para poner a prueba las causas naturales, ¿cierto? Sin que tenga un campo de acción más allá de lo natural. Entonces, pues la ciencia como tal no puede decir que no existen otras posibles causas, ¿cierto? En esto pues no quiero intentar hacer lo más claro posible, pero como tal la ciencia lo que la enmarca es lo perteneciente al mundo físico, ¿sí? Y, y pues al estudiar un fenómeno, cualquier cosa, pues hay una causa natural que explica su existencia, ¿cierto? Que eso es lo que la ciencia viene a explicar, que se puede hablar en términos científicos de algún suceso. Pero, eh, pues, eso es porque la ciencia está basada en una metodología que, que usa, pues, o que está basada en los fenómenos naturales. Pero, pues, eso es muy diferente a decir que la ciencia ha demostrado que no puede haber alguna otra razón que explique algún fenómeno físico, ¿cierto? Entonces, digamos, ya por aquí ya podemos como comenzar a encontrar los límites como tal de la ciencia, que se circunscriben como al mundo físico. Más sin embargo, más allá, la ciencia no puede llegar hasta allá, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se enfoca la ciencia? Pues la ciencia se tiene que enfocar en lo natural, en los fenómenos naturales y a raíz de esa metodología natural que tiene, dar explicación, dar ciertas explicaciones de, de, de lo que, pues de lo que se quiere buscar. Más, sin embargo, hay todo un universo externo que no se puede limitar. Entonces, pues, no es posible aplicar posibles causas sobrenaturales a un fenómeno natural. Esa afirmación mm, eh, se pone en duda, ¿cierto? Porque se abre un espectro grande de explicaciones. Pero entonces, pues eso ya pasa, ya el hecho de querer que la ciencia natural explique fenómenos sobrenaturales ya pasa a ser un salto de fe, como hablábamos, o algo de carácter filosófico, que es lo que la ciencia siempre ha buscado, ¿no? Intentar dar con el origen de este mundo, intentar dar con el origen de las especies, bueno, todas las diferentes discusiones que se dan o que se han dado a lo largo de este siglo. Entonces, pues no, como conclusión, no se puede discernir o poner a prueba las causas sobrenaturales o decir que esas causas como tal no pueden existir, ¿cierto? Entonces, pues la ciencia por razón de su naturaleza no puede poner a prueba las causas sobrenaturales, por lo tanto, estas causas no pueden existir, esa afirmación pues no es válida. Por eso vemos aquí el investigador pues con los ojos tapados porque pues está intentando dar una posición sobre algo que no puede o no, digamos, su ciencia, o la ciencia como tal no lo puede, no puede llegar allá. Entonces nos dan el ejemplo acá que es como cuando un borracho pierde las llaves en un parque e intenta que necesariamente esas llaves tengan que estar donde la luz llega, ¿cierto? Más pues hay todo un parque sin luz donde se podrían encontrar esas llaves, ¿sí? Pues como para intentar hacer ahí una analogía que nos aclare un poco ese proceso de búsqueda de argumentos pues de sustentaciones a algo. Entonces, pues otra de las cosas que se, que se vislumbran aquí pues con todo este análisis, entonces es que si existe un Dios creador,
O pues otra de las afirmaciones es que no puede existir un Dios que haga milagros, ¿cierto? Esa es una afirmación que se deduciría de, pues, de esa pregunta o de esa cuestión inicial en que estábamos, de, de- de que la ciencia ha demostrado que el cristianismo está en un error, ¿no? Entonces, pues, por ende podríamos pensar que, que no existe un Dios, ¿cierto? Pero pues, eh, si en realidad existe un Dios creador, pues no hay nada ilógico en que se den los milagros. Porque pues Dios, pues Dios mismo en su esencia fue creador. Em, entonces se tendría que tener la certeza absoluta de que Dios no existe, ¿cierto? Para poder decir que no existe un Dios. Y pues nuevamente nos estamos o llegamos a un salto de fe de la ciencia, ¿no? Porque pues la existencia de Dios no se puede probar como tal, pero tampoco demostrarse falsa. ¿Cierto? Entonces, pues, en cierta forma, el pensamiento escéptico, pues, se queda en eso, ¿cierto? O aquel argumento que quiere venir a poner la ciencia como, como algo opuesto a la religión, vamos viendo que está basado como en ideas filosóficas también, más no algo probado. Entonces, podemos decir que está la ciencia en conflicto con el cristianismo a razón de esto. Entonces, pues, digamos, a lo largo del siglo XX y bueno, de toda esta época de la modernidad, se ha comenzado como a creer que existe una lucha entre la ciencia y la religión, ¿cierto? Que son dos entidades antagónicas y que están constantemente ahí eh, todo el tiempo peleando o todo el tiempo ahí enfrentándose. Y más allá, pues con todo lo de la enseñanza de la evolución o la investigación de las células madre, la fertilización in vitro, todo lo que, digamos, las investigaciones de punta que van de cara a controvertir principios cristianos, en cierta forma, ¿no? Entonces, pues nuevamente nos encontramos con que nos quieren obligar a decir o ser científico y racional o ser religioso, como dándonos a entender que los científicos racionales no pueden ser religiosos o que en sí el pensamiento religioso sea anticuado, regresivo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, pues muchos dicen, no, la Biblia niega la evolución, o me preocupa que hayan tantos cristianos que por creer en la Biblia rechazan hallazgos impresionantes de la ciencia. Y pues en realidad, la verdad, pues es que hay muchos cristianos que en realidad eh, creen que de Dios creó la vida pues bajo los principios, algunos principios que científicamente se tienen en cuenta, ¿no? Pues sin entrar en polémicas, pero pues digamos, hay ciertas explicaciones sin llegar a darle validez a la teoría de la evolución, donde sí pues, se puede mirar que el surgimiento de diferentes grupos de especies como tal, pues se pudo haber dado a raíz de un antepasado común, lo que llaman familias, las diferentes familias de animales. Pero bueno, vamos a hablar ahorita un poquito más adelante de eso. Em, entonces, pues, para resumir esto, sí, digamos, en cierta forma se puede hacer un pronunciado de apoyo a la teoría, a ciertas partes de la teoría evolutiva como compatible con las creencias cristianas. Sin aún, pues, no vamos a entrar aquí en polémicas y igual ahorita más adelante vamos a explicar un poquito en qué consiste eso, pero muchos cristianos sí, creen en que hay un proceso evolutivo como tal, sin creer como tal que haya un naturalismo filosófico o la teoría de la totalidad de la evolución, que es la que viene a decir que todo tiene una causa natural en un origen, en el origen de la vida orgánica y que de ahí, digamos, por fuerzas del azar, se desarrollaron las diferentes especies. Esa, digamos, es la teoría extrema del naturalismo filosófico que estaba en total contravía con los relatos y las enseñanzas bíblicas, ¿cierto?
Entonces, cuando estamos pensando en esta teoría de la totalidad, nuevamente estamos alejándonos del ámbito científico para entrar a un campo filosófico o de fe también, ¿cierto? Porque pues para, para el mundo como tal, aún estas teorías no están probadas y son igual, como lo decíamos, saltos de fe que deben darse para poder sustentar una teoría. Entonces, pues se da el caso en que hay muchos investigadores científicos que creen en la ciencia de la evolución y creen también en la belleza y la sintonización fina del orden de la naturaleza, pues que apuntan así a que hay un creador divino, ¿cierto? Entonces, digamos, vamos a ver más adelante qué es lo que pasa acá, porque pues las estadísticas y algunas encuestas que se han hecho, pues dan a entender algo muy diferente a que son en realidad dos cosas opuestas, lo que es la ciencia y la religión. Entonces, pues, ¿cómo abordamos este tema si ya sabemos, digamos, que como tal no están tan en contra la religión y la ciencia? Entonces, hay cuatro formas posibles de relación entre la ciencia y la religión, que son el conflicto, del cual se pues digamos, es lo que normalmente conocemos como ciencia versus religión, ¿cierto? Eh, que una tiende a negar la otra y viceversa. Eso sería en una orilla, ¿cierto? En la otra orilla sería un análisis de independencia en que, pues yo creo en algo, pero eso hace parte de mi ámbito privado y subjetivo. Y ya, pues lo que pase con la ciencia no me interesa, esto es lo que yo creo, ¿cierto? Son dos corrientes independientes. Y ya en el punto medio tenemos un diálogo e integración entre lo que podemos llamar ciencia y religión, ¿cierto? Que son esas diferentes teorías y explicaciones que intentan asociar a ambos, ¿cierto? Sin necesidad de ir como a puntos extremistas. Entonces, si lo miramos así, eh, pues lo que hemos visto normalmente es que generalmente se tiende a analizar todo este tema de los milagros, o bueno, de lo sobrenatural de la Biblia o de las creencias y la ciencia como un panorama de conflicto, ¿cierto? Y más allá, pues digamos, puede ser en cierta forma explicado en el sentido en que, digamos, fue una agrupación como tal que se dio de un pensamiento que, que exageró deliberadamente pues todos estos ataques y los volvió casi que antagonistas con la intención de desbancar a la iglesia en el control de las instituciones públicas. Para nadie es un secreto que la iglesia antes dominaba eh, por completo, o sea, no estaba el concepto de un Estado laico como tal. Pues, digamos, de esta forma, al atacar el control de la iglesia en las instituciones públicas, así poder incrementar su propia influencia dentro del ámbito de la cultura, que es lo que pues ha venido pasando, ¿no? La iglesia ha venido quedando hacia un lado, iglesia en general, o de creencias, mientras que, pues, digamos, el carácter científico o intelectual, pues, ha venido estableciéndose casi como determinante para muchas de las políticas públicas y, bueno, de la forma como se maneja hoy en día nuestro entorno. Pero lo que podemos concluir es que en realidad muchos científicos no ven la incompatibilidad alguna entre fe y Dios en los diferentes trabajos que hacen en sus áreas. ¿Cierto? Entonces se hicieron dos estudios en el 1916 y en 1997, casi en extremos del siglo XX, y lo que se miraba era pues este estudio se hizo sobre el área científica, ¿cierto? Y se buscaba era ver si, si los investigadores o científicos creían en un Dios que se comunicara de forma activa con los seres humanos, aunque solo fuera a través de las oraciones. Esto independientemente de cualquier religión.
Y los resultados para 1917 que arrojaron estos estudios fueron que cerca del 40% contestó afirmativamente, el otro 40% contestó negativamente, como algo escéptico, y un 20% se manifestó inseguro, ¿cierto? Pues causa sorpresa de todos modos, pues el hecho de que cerca de 1916 se diera este análisis y resultara de esta forma. Pero los resultados que se hicieron en 1900, pues de la encuesta que se hizo en 1997 no fueron de forma significativa diferentes. Entonces, como tal, eh, pues aquí nos da a entender que en sí lo que consideramos como progresismo o otro tipo de, pues de movimientos de los que hemos vivido en estas épocas, pues como tal tampoco es que hayan influido determinantemente para hacia algún lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir con todo esto? Pues que, digamos, esto ni puede, ni prueba ni puede probar cuál es la verdad realidad, la verdadera realidad en la que las diferentes personas o científicos en este caso eh, se relacionan o relacionan su pensamiento con la religión, ¿cierto? Porque en realidad son muchos y complejos los factores que llevan a una persona a creer o a no creer en Dios. Pues hay experiencias personales, hay cuestiones intelectuales y hay motivos sociales incluso, como es la presión de grupo o las diferentes relaciones primarias son las que moldean nuestra creencia y en cierta forma amoldar a lo que estamos dispuestos a admitir. Entonces, pues, en cierta forma, em, pues tanto la ciencia puede llegar a ser compatible con las creencias religiosas, e igualmente compatible con el ateísmo como tal o el escepticismo, ¿cierto? Entonces, eso en particular saca un poco a la ciencia de esa lucha que hay en el medio de creencias, ¿cierto? Entonces, aun cuando la noción de lucha entre la ciencia y la religión para muchos sigue siendo válida, eh, pues deberíamos dejar de creer eh, por que tenemos que elegir una u otra. Eh, entonces, porque por otro lado, pues hay diferentes pensamientos basados como en el pensamiento científico sobre la cual se apoyan pues lo que es la teoría de la relatividad o un poco de temas más extremos, ¿no? Todo lo que es las teorías del Big Bang o lo que llama, lo que le nombran la teoría de cuerdas. Muchas diferentes teorías que tienen su origen en el asidero intelectual o científico extremo que aún no están probadas, pero pues igual pues son, digamos, critican también la imposibilidad de la ciencia para llegar a legislar o a dictaminar o a juzgar qué es válido o qué no es válido de allí, ¿cierto? Entonces a la final volvemos a la conclusión que veíamos inicialmente, es que pues eh, no es, pues digamos, todo resulta en creencias como tal, ¿cierto? Entonces pues, las experiencias conscientes como tal, lo que son los pensamientos, los valores, los aspectos de la vivencia humana, no son una ilusión, es algo verdadero, ¿cierto? Y ellos no pueden ser identificados en términos de lo físico. Entonces podemos así de esta forma encontrar las limitaciones que tiene pues como tal el pensamiento científico a la hora de analizar algo o intentar darle explicación eh, a algo, ¿cierto? Entonces la ciencia no puede explicar absolutamente todo y más allá en cuanto a eventos sobrenaturales que ocurren, ¿ok? Entonces, entonces, pues sí, lo que nos lleva a esto a pensar es que hay que dejar de pensar que tenemos que elegir uno u otro y dejar un poco esos pensamientos extremistas y más bien pues dejar la ciencia en su sitio, como a lo físico, a lo conocido. Y pues bueno, sí, pues ahí tenemos los cuatro tipos de pensamientos en los que se puede acercar uno al pensamiento
o relacionar la religión o las creencias y el pensamiento científico. Entonces, pues esta disyunción como tal no se da, ¿cierto? Pero entonces, eh, eso en cuanto a la ciencia, ¿cierto? Pero particularmente, ¿qué podemos ver en el tema de la evolución? Ya que tiene tanto que ver con el hecho de pues, de nuestras creencias, ¿no? De la creación. O digamos, tiende como a atacar mucho lo que es el creacionismo de Génesis 1 y 2, que es en lo que nosotros creemos. ¿Cómo puede encajar esto allí? ¿O cómo podríamos ver esto? eh, digamos, desde una óptica de integración o de diálogo ya entre ciencia y evolución, y de ciencia y religión. Entonces, pues lo que vemos es que sí, hay muchos cristianos que han hecho ese pensamiento de integración y han intentado dar una explicación plausible sobre cómo se desarrolló el, el mundo y en cierta forma, pues todo se puede resumir a, ¿a qué? A, a la interpretación bíblica que tengamos. Entonces, pues aplicando esos cuatro tipos de pensamientos frente a la creación, pues algunos asumen que, que es un modelo de conflicto, entonces dicen que el Señor creó todas las cosas en 24 horas y, y no muchos miles de años atrás, cerca como de 6.500 más o menos, es que tiene el calendario hebreo. Algunos otros, pues, lo hacen en el análisis de la independencia, diciendo que fue, pues, que Dios fue la causa primera de todo y pues ya las causas naturales siguieron su curso, ¿cierto? Y luego los otros pensamientos de integración y diálogo que veíamos que entonces dicen, no, que Dios creó la vida y pues ya a partir de ahí se generó la selección natural y a través de la selección natural se fueron desarrollando distintas especies. O también pues, no, que hay vacíos en el registro fósil y por esta razón hay diferentes especies que hicieron su aparición y no se desarrollaron a partir de formas más simples, aunque algunas sí. Entonces, bueno, hay un sinnúmero de teorías que se pueden desarrollar de estos tipos de pensamientos. Pero pues todo parte de la forma como interpretamos el género literario, pues de la Biblia, ¿no? O del Génesis como tal. Como vimos cuando estudiamos Apocalipsis, es como tal un género literario judío, el cual tiene sus metáforas, sus simbolismos que se deben estudiar a fondo, ¿cierto? Contrario a un libro como Lucas, que pues se podría conocer como histórico y en cierta forma se puede aceptar como histórica. Entonces, ¿cómo vemos el Génesis nosotros? Eh, pues Génesis 1 se podría pensar, esto digamos sin ánimos de dictaminar algo como tal, ¿cierto? Todo a la larga pues se debe exponer pues a la revelación del Señor, ¿no? Y en este capítulo como tal no, la idea no es dictaminar algo, sino aclarar un poco el espectro de los análisis. Pero en Génesis 1 pues eso se podría mirar como de carácter poético, ¿cierto? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, muy similar a lo que se da con el- en Jueces 4 con el canto de Débora, en Jueces 4 y 5, o en Éxodo 14 y 15 cuando el pueblo judío cruzó el- se abrió el mar y cruzaron, ¿cierto? Cuando está en un lado eh, Moisés y su hermana pues cantando los relatos, pues de ahí viene la canción conocida de que echó a la mar los carros del faraón. Y en cierta forma eso es en un sentido poético y el siguiente capítulo o el anterior sí nos da a entender, digamos, las causas como tal que pasaron. Entonces ese mismo análisis se puede intentar aplicar a Génesis 1 y a Génesis 2, ¿cierto? En cierta forma Génesis 1 vendría siendo algo poético y Génesis 2, pues algo de la razón de cómo ocurrieron las cosas. Sin embargo, pues obviamente esto no es, pues es simplemente formas de aproximarse
a buscar diferentes explicaciones, porque como sabemos, no hay una posición central frente a esto. Em, pero pues, ¿cuál puede ser esta conclusión? Em, lo importante es no distraerse del verdadero debate o pues que no es necesario decantarse en alguna postura, como lo veíamos en los diferentes temas del Apocalipsis. No es necesario como definirse, pues, si soy amilenialista o posmilenialista o premilenialista, sino pues cada quien en su estudio lo puede, lo puede abrazar. Y el hecho de tener mayor claridad en una o en otra, pues tampoco, o, o tampoco nos va a hacer abrazar más el cristianismo en cierta forma, ¿cierto? Porque pues en realidad los postulados básicos de la fe y la doctrina cristiana es donde debe centrarse el cristianismo, ¿cierto? Entonces únicamente pues a las conclusiones en que sí debemos llegar unánimemente es a la persona de Cristo, a la resurrección y los postulados fundamentales del mensaje cristiano. ¿Cierto? Pues igual para nadie es un secreto el momento en que los discípulos le pedían más revelación al Señor y él simplemente eh, pues les dijo, o sea, ¿quieren más revelación o sea, que esta? Eh, obviamente parafraseando. Pero pues es más el sentido de la cosa, ¿no? El ser humano siempre quiere, eh, siempre ha preferido ese árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento. Eh, pero bueno, entonces, para continuar acá, entonces si la evolución se mantiene en el nivel de las hipótesis científicas, como para concluir este tema, dentro del ámbito de la biología, entonces no hay, o hay muy poca razón para que en realidad se piense que hay un conflicto entre un Dios creador y la búsqueda científica acerca del modo en que Dios ha procedido en su creación. La idea aquí no es profundizar como tal en las diferentes teorías, porque hay muchas teorías muy bien fundamentadas que los invito a que las busquen. Hay un ministerio que se llama Respuestas en Génesis, que tiene unos análisis muy interesantes en los cuales hay integración, ¿cierto? Hay integración en cuanto a, a las diferentes explicaciones o teorías sobre las cuales se puede ver la creación desde una óptica científica. Entonces, eh, pues la idea es eso, no decantarnos porque no hace parte de este estudio, pero pues sí mirar de fondo un poco las críticas que se les hace. Entonces, pero pues digamos, el autor a título personal sí dice que cree en un Dios que guió alguna clase de proceso de selección natural y aún así no creó el concepto de evolución o de la teoría de la totalidad de los hechos. Entonces, pues lo que vemos, si, si lo llevamos a las hipótesis científicas, digamos, se puede dar una explicación eh, lógica frente a esto, ¿cierto? Pues no en vano el hecho de, pues todos iniciamos desde Adán, como pues Adán es el padre de todos, ¿cierto? Y a partir de Adán se desarrollaron diferentes grupos étnicos, como lo fueron los asiáticos, los africanos, europeos, Medio Oriente y todo lo que son los indígenas de la precolonia. Todos surgen de Adán, ¿no? Y en el momento en el que el Señor le indica a Noé llevar un animal de cada especie, uno de los análisis, pues sin entrar en polémicas y eso, es que le indica es que lleve uno de cada familia, ¿cierto? Y que ya después del diluvio y todo eso, pues digamos, de cada familia de especies se vinieron a desarrollar diferentes grupos de animales. Pero bueno,
todo eso se los dejo ahí para que pues podamos profundizar y la idea no es entrar ahí en, en polémicas. Pero entonces, bueno, ¿y los milagros qué? ¿Cierto? Ya vimos que la ciencia y la religión no están contendiéndose, que frente a la evolución, que se puede explicar muchos ámbitos de la creación pues, en, en la evolución biológica y probada o a la luz de la ciencia, ¿cierto? Porque pues, como veíamos, la teoría de la evolución como tal es un salto de fe igual. Pero entonces, ¿qué de los milagros? Porque en realidad pues cuesta creer en los milagros y, y no tiene que ser de otra manera porque en realidad son actos sobrenaturales, ¿no? Si nos vamos a la palabra que dice antes de que el Señor diera la gran comisión, cuando le vieron, le adoraron, pero aún así algunos dudaban, ¿no? Dentro de su mismo grupo de discípulos, algunos dudaban, ¿no? Quienes lo habían acompañado, lo habían visto sanar, lo habían visto durante todo su ministerio, aún así después de haberlo ya visto resucitado, dudaban, ¿cierto? Entonces, pues si a los fundadores, digamos, como de la fe cristiana les costaba creer en el milagro de la resurrección, teniéndolo a Jesús delante de sus ojos, poderle haber tocado su mano, eh, ¿por qué razón está esa parte ahí, no? Pero algunos dudaban. Es porque la incluirían ahí, ¿no? Porque en realidad sucedió, ¿no? Entonces, ¿qué de nosotros si aquí, pues obviamente nos cuesta, o digamos al pensamiento occidental le cuesta creer en esto, ¿no? O al pensamiento en general. Entonces, no pensemos que tan solo los científicos modernos tienen que luchar con lo que significa lo milagroso, sino que incluso personas de ese tiempo también. Algunos creyeron lo que estaban viendo y otros no. Entonces lo que nos dice acerca del propósito de los milagros en la Biblia, más allá de promover un conocimiento cognitivo, tienen otro propósito de parte de Dios. O sea, el Señor no venía a revelarse como, ay, yo puedo encender esta llama en este árbol y apagarla, no. O sea, impulsan, o sea, cada milagro del Señor impulsa a la adoración, al asombro y a generar un temor respetuoso de, de nuestro Señor, ¿no? De su poder, de su gloria. Los milagros de Jesús nunca fueron trucos de magia para impresionar o para coaccionar, como lo que decíamos, ¿no? Voy a quitar de allá o poner acá, no. Todo lo contrario, el Señor aplicó ese poder que emanaba para sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y revivir a los muertos, ¿cierto? ¿Con qué intención? La mentalidad moderna piensa que los milagros interferían en el orden natural de las cosas, ¿cierto? Pero en realidad lo que Jesús estaba haciendo era restaurar el orden mismo de la creación, restaurar el orden inicial, ¿no? Porque el Señor, porque Dios no creó el mundo para que estuviera afectado por enfermedades, hambrunas y por muerte, porque Jesús vino al mundo para redimirlo y para restaurar todo cuanto había sufrido quebranto. Entonces los milagros que él hizo no fueron ahí como prueba de su poder, sino un prodigioso anticipo de lo que ocurrirá, ¿no? Con ese poder, ¿no? Esa restauración gloriosa que vamos a, a vivir en algún momento. Entonces los milagros de Jesús no son un desafío para la mente, sino una promesa para el corazón, porque ese mundo que todos anhelamos ha empezado a ser ya una realidad. Amén, hermanos. Entonces, pues todos, gracias a Dios, los que hemos sido tocados por el poder de Cristo, todo este tema de la ciencia y la verdad, en realidad pasa a un segundo plano, pasa a un segundo plano. Entonces,
Bueno, eso era todo. No, mentiras. Vamos a continuar, gracias a Dios. Ahí continuamos acá y vamos a ver unas notas puntuales sobre un tema en especial y es sobre la veracidad de la Biblia. Ya lo que hemos visto en todo este tiempo, pues nos va a permitir eh, pues analizar otro punto de vista. Digamos, ya lo que hemos hecho con las charlas que hemos visto hasta el momento es argumentar que no hay razones suficientes para negarle el crédito al cristianismo, ¿cierto? No hay razones suficientes de parte de los escépticos para, para validar todas aquellas posturas con las que atacan el cristianismo, ¿cierto? No tienen peso. Pero pues lo que vamos a ver ahora en adelante, a partir de pues, de la próxima semana, si el Señor lo permite, es pues demostrar que sí hay razones más que suficientes para creer, ¿cierto? Para creer en todo lo que nos habla la Biblia y en lo que nos habla el Señor. Y en este punto, pues, digamos ya por último, eh, pues para nadie es un secreto que la Biblia es el centro de nuestra vida, de nuestra vida cristiana. El nombre del libro, me preguntan por aquí, este libro se llama La razón de Dios. Y, pero bueno, sobre el tema de la evolución y eso se llama Respuestas en Génesis. Es el ministerio y tienen bastantes libros con los que explican pues muchas temáticas. Pero bueno, para nadie es un secreto que la Biblia es el centro pues de nuestra vida cristiana, ¿cierto? Es la palabra de Dios literalmente y aún pues ha sido atacada, ha sido, o sea, ha sido desacreditada, le han intentado hacer todo tipo de ataques. Y pues en nivel general, pues digamos, la crítica más fuerte es que la Biblia no puede tomarse al pie de la letra, ¿cierto? Entonces dice, no, que los comentarios que generalmente nos dicen, no, me parece que muchas de las cosas que se dicen en la Biblia no concuerdan con la realidad de la historia. O pues más allá que sea veraz o no, el mayor problema de la Biblia es que es culturalmente obsoleta, porque pues muchas de sus enseñanzas en lo social o en lo relativo frente a la mujer son regresivas. Y eso hace que sea imposible aceptar la Biblia como máxima autoridad. Entonces, esas son algunas de las posturas críticas que, que se levantan hacia la Biblia puntualmente. Entonces, pues la Biblia o los evangelios comenzaron siendo tradiciones orales pasadas entre diferentes comunidades cristianas a lo largo del Mediterráneo, ¿cierto? Y una de las críticas fuertes es que esas tradiciones orales, al irse transmitiendo en el curso de los años, fueron incorporando materiales de otras culturas y fueron incluyéndole como cosas de leyenda, ¿no? Que le dieron su carácter ahí sobrenatural. Y pues que ya después de mucho tiempo, eh, o, eh, pues los evangelios se pusieron por escrito y que desde cualquier punto de vista pues es imposible ver o contrastarlos sobre cuál había sido la realidad de estos libros, ¿cierto? Entonces, pues en algunos se habla de que en realidad el Jesús histórico fue real y fue un maestro carismático, lleno de justicia y sabiduría, que provocó la ejecución y por lo cual fue ejecutado. Pero pues, digamos, intentan opacar un poco su carácter divino, ¿cierto? Entonces, em, sí, algunos por otro lado sí creían que Jesús era una persona divina y una persona de carácter divino y pues que en cierta forma se habían enfrentado estos dos bandos y habían predominado aquellos quienes creían que Jesús era de un carácter divino y pues que desaparecieron todos los diferentes recursos que existían de las otras visiones acerca de Jesús y por ende es que hoy en día vemos
como tal esta postura del Nuevo Testamento como, como la única, ¿cierto? Entonces ese es como el argumento que nos quieren dar a entender los diferentes análisis eh, que se han hecho acerca de la Biblia, o algunos, ¿cierto? Entonces, pues resaltan el hecho de que los evangelios gnósticos hayan cobrado importancia en los últimos años, o bueno, o hayan salido como a la luz y como argumento para contravertir un poco los cuatro evangelios canónicos. Pero el hecho de pensar algo así o validar algo así, pues supondría exactamente que nadie sabría con exactitud lo que había hecho y dicho Jesús en realidad. Y pues que en cierta forma la Biblia no podría ser considerada como norma y autoridad final en lo relacionado con nuestras creencias y en la manera en cómo nos conducimos, ¿cierto? Entonces, pues toda la obra de Cristo eh, estaría pues inmersa en un sinnúmero de errores originados en leyendas. Ese sigue siendo parte, pues obviamente, como del análisis como tal, o el relato que se nos, pues, o que se quiere venir a contar en el ámbito escéptico, incluso científico o histórico al día de hoy, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esto? En realidad, son son pocas las evidencias para este tipo de reconstrucciones históricas hasta el momento, ¿cierto? Y gran parte de este tipo de argumentos presentados han sido desestimados en lo que ha sido la última década. Em, y todas parten muchas veces de no más que un grupo de presuposiciones con escasa o nula evidencia. Y pues a la final, pues la fe cristiana requiere creer en la Biblia, ¿cierto? Que para muchos pues eso es una piedra de tropiezo, ¿no? El hecho de creer la veracidad de la Biblia les, les choca, les choca bastante. Pero digamos, en lo que concierne a la actualidad como tal, ya no se tiende como a dudar tanto de, pues de la veracidad o no de la Biblia, sino de su interpretación literal o en el hecho de que ya no se puede como aplicar la Biblia a esta cultura por ser ya otra cultura diferente, por estar la Biblia llena pues de pasajes que hacen mella en las convicciones de algunas personas, como es el hecho de la esclavitud, del tema de pues, la valoración que se le da a la mujer, entre muchos otros temas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a analizar esto? ¿Cómo vamos a analizar esto? Pues vamos a ver diferentes puntos aquí, igual no nos vamos a demorar en esto, pero varios puntos que nos dan a entender un poco, pues, que pues todo esto, todas estas presuposiciones no están en lo correcto. Entonces, pues, nos dicen que la Biblia no es fiable históricamente, ¿cierto? Y, se ha dicho pues que no más del 20% de los dichos y hechos de Jesús pueden ser validados históricamente eh, por fuera de los evangelios o incluso cruzando evangelios. O bueno. Pero ¿qué podemos decir al respecto? Ya que tenemos los cuatro evangelios donde claramente está expuesta pues la vida y obra de nuestro Señor. Eh, y pues aún así, digamos, desde el principio eh, pues la iglesia como tal los ha establecido como auténticos y autoritativos, ¿cierto? Entonces, bueno, se suele decir primero pues que estos evangelios, que es donde nos vamos a centrar, fueron redactados bastante después de los acontecimientos, entonces que por lo tanto no se les puede como eh,
chequear o cruzar o verificar la realidad de lo que dicen, ¿cierto? Porque pues, si bien pues ahorita vamos a ver un poco de fechas, pero pues se dice, no, que fueron escritos con la intención de establecer el poder jerárquico de la iglesia, y que por eso fue que se desestimaron y se eliminaron unos, los evangelios gnósticos. Y pues no sé si muchos acá conozcan el tema del libro El Código de Da Vinci de Dan Brown, que pues ha cobrado bastante fama en los últimos, pues sobre todo a principios de la década del 2000. eh, pues cobró mucha importancia y en donde se habla, pues unos temas totalmente opuestos a lo que nos hablan los evangelios, ¿cierto? Pero vamos a analizar ahorita un poco esto. Eh, entonces, pues para poder mirar todo esto es necesario mirar la veracidad histórica de los evangelios y no verlos como verdaderas fábulas, o como digo, o no verlos como unas fábulas o leyendas. Pero entonces vamos a ver esto. Vamos a ampararnos acá en estos argumentos para demostrar que pues, la veracidad de la Biblia es algo real, ¿cierto? Y pues más aún nosotros eh, tenemos la certeza de que la palabra del Señor es inerrante. Y, y por más que la intenten destruir o atacar, pues aquí está en nuestras manos, por la gracia y obra del Señor. Entonces, eh, se dice que el periodo de su redacción es demasiado temprano como para poder pensar en los evangelios como leyenda, y es verdad. Si los miramos y analizamos, pues la carta de Gálatas que estamos estudiando el viernes eh, con, con el pastor Luis Eduardo, más o menos están como entre 15 y 25 años después de la muerte de Jesús, ¿no? Eso nos da casi como eh, entre 35, el año 35, ¿qué? Como entre el 60 y 70, ¿cierto? No, 45 y 60 años después de la muerte de Cristo, ¿cierto? Todas las cartas de Pablo. Y los evangelios, como tal, tienen más o menos, o fueron escritos entre 40 y 60 años después de la muerte de Jesús, lo que en nuestra época son como los 70 y los 90 después del nacimiento de Cristo. Entonces, el hecho de que sean elementos tan recientes, eh, como lo dice Lucas, en que está asegurando estar contando lo visto y lo oído por testigos oculares de los hechos de Jesús. O sea, el hecho de que sean tan recientes quiere decir que existía todavía un gran número de testigos vivos acerca de los relatos de Jesús. Y eso le da un poder o una veracidad increíble, ¿cierto? El tiempo en el que fueron redactados los evangelios, ahí todavía vivían numerosos testigos de la vida y las enseñanzas de Jesús que habían atesorado en su memoria los hechos, y estos testigos permanecían activos, transmitiendo, difundiendo en la esfera pública de sus iglesias y pues desempeñando un papel crucial para conservar de manera fiel lo que allí estaba escrito, ¿cierto? No, no en vano, pues Marcos, en Marcos 15:21, cuando habla acerca de Simón de Cirene, quien cargó la cruz del Señor hasta el Calvario, pues él dice ahí que él era el padre de Alejandro y Rufo. ¿Por qué razón incluiría eso ahí? Pues que en realidad sobra, ¿cierto? Pues porque en realidad Alejandro y Rufo pueden dan fe de la verdad de lo que yo estoy aquí afirmando, decía Marcos. Pues podría decir Marcos, ¿cierto? Si alguno se siente inclinado a comprobarlo, me imagino, pues para las personas de la época. O incluso pues Pablo en sus epístolas en Primera de Corintios hace referencia a los 500 testigos presenciales que vieron a Jesús resucitado, ¿cierto? Que aún muchos de ellos estaban vivos, ¿cierto? Y el llegar a hacer tal afirmación en un mundo, pues, en aquella época debía tener
la veracidad total, pues si no se habría levantado bastante eh, burla o muchos ataques desde principios pues de la no veracidad de la Biblia. Entonces, se levantarían muchos que a refutar esas cosas, ¿cierto? Entonces, pues ahí se va refutando un poco la idea de que los evangelios fueron escritos anónimos y de carácter colectivo, ¿cierto? O digamos con algún plan humano, como se le ha querido ver. Y pues se puede ver que en sí mismos son relatos pues de gente de aquella época y pues con toda la mano de, pues, de testigos de aquella época, porque si no se habrían levantado pues protestas en caso que se hubiera dicho algo que no hubiera sido cierto. Entonces, pues, cuando se levantan ese tipo de leyendas y cosas así, es necesario que primero los testigos ya no estén vivos, ¿cierto? Para que no haya objetabilidad a lo que se quiera anunciar. Entonces, pues, en ese sentido, los evangelios en realidad fueron escritos demasiado temprano para que se hubiera podido como incluir cosas de leyenda o cosas que no se pudieran asegurar. Eso por un lado, ¿cierto? Pues como otro ejemplo está Pablo en Hechos cuando está ante el rey Agripa, que pues él dice que el pueblo de Jerusalén pues había sido presente y conocía todo lo que se hablaba de Jesús, ¿no? Y digamos, el rey no lo, o, digamos, no lo enfrentó porque seguramente para ellos pues era claro la presencia del Señor en esa época, ¿cierto? Pues si aún ellos cercanos dudaron, pues eh, finalmente habían tanto creyentes como no creyentes. Eh, pero bueno, em, entonces pues en el hecho donde, o sea, donde no hubiera tanta veracidad en este sentido, en estos primeros años del cristianismo, esto habría hecho que el cristianismo no hubiera tenido esa fuerza con la que se desplegó por todo el Mediterráneo, ¿no? Que llegó hasta, pues, hasta Roma, hasta Asia, hasta España, bueno, todos los lugares a donde pudo llegar el Evangelio por los apóstoles y los diferentes grupos que el Señor fue tocando. Entonces, em, pues los evangelios canónicos fueron escritos muy cercanos a la época, ¿cierto? Contrario a los evangelios gnósticos, que a los cuales se les ha datado casi que escritos 175 años después del nacimiento de Cristo. Entonces, pues ya estos evangelios sí tienen un carácter pues muy diferente y digamos son pues claramente se les han encontrado diferentes elementos externos y traducciones de otras tradiciones allí, ¿cierto? Y pues por el hecho de que fueron escritos tan lejanos, ya dan a entender que fueron escritos con otra intención y de otro origen. Entonces, es como el hecho de que se encontrara una carta de Simón Bolívar en 1950, eh, donde donde le pidiera ayuda al rey de España para conquistar América, algo así, pues digamos como por buscar una analogía, pero bueno. Eh, qué más podemos ver? Entonces, bueno, pues los evangelios gnósticos, claramente eso hace parte de una ficción insostenible, que pues digamos hace parte de las propuestas que se ven allí en este libro Código Da Vinci, pero pues digamos, quien haya profundizado o buscado un poco el tema, porque en este libro se habla del tema del matrimonio de Jesús con María Magdalena y los hijos, bueno, algunas cosas, pero pues esto no es más que ficción enmascarada, porque es una novela con cero bases científicas o cero bases históricas, simplemente nació del intelecto de alguien que quería fama pues a costa de generar polémica en esto. Lo que pasa es que pues
se ha presentado ahora lo que se llama como el efecto Dan Brown, donde se hace como, se le busca ahí como o sea, se le busca letra por letra a la Biblia o se le hace una revisión histórica de la Biblia. Entonces, es como lo que ha generado ese libro, ¿cierto? Y allí también habla pues del hecho de Constantino estableciendo al cristianismo como un movimiento, pues como el movimiento central de toda Roma, con el fin de lograr poder. Cuando vemos, pues, o sea, se le dice que fue a raíz de ahí que la gente tomó a Dios o a Jesús como el Señor central. Cuando vemos en las cartas de los filipenses, que no datan de por lo menos 15 o 20 años tras la muerte de Cristo, donde ya se muestran a los creyentes adorando a Jesús como verdadero Dios. Y en ese sentido, el cristianismo tenía su propia fuerza. Y ya pues Constantino, bueno, lo que se vivió allí, ya hace parte de otro movimiento político, y bueno, otro análisis como tal. Pero en cuanto a lo que concierne a los evangelios, eso le da un carácter de veracidad, el hecho que hubieran sido escritos tan cercanamente a sucedido los eventos. En el segundo argumento que nos queremos parar es en el contenido de los evangelios. Es demasiado contraproducente como para ser meras leyendas. Eh, y es el hecho pues que muchos piensan que no, que es que la Biblia fue hecha por los propios líderes de la iglesia para promocionar su propia política y consolidar su poder, ¿sí? Y establecer, sí, como la religión naciente. Pero la Biblia está llena de demasiadas cosas que en cualquier otro análisis sería demasiado contradictorio, ¿cierto? En ningún momento, o sea, se mostraría como a Jesús tomando partido en los debates pues que se vendrían a dar más adelante, como en la circuncisión, como en muchas otras controversias, eh, que, de las cuales la iglesia tuvo un conflicto más adelante, y en ningún momento se escucha o se lee que Jesús se pronunció al respecto, ¿cierto? Y pues nadie puso palabras allí, que Jesús no hubiera pronunciado, con el fin como de, de, de buscar establecer alguna posición, ¿cierto? No más el hecho pues cualquiera en aquel momento habría sospechado nomás o bueno, sospechó nomás en el hecho que Jesús muriera en una cruz, ¿no? Porque era en un sitio donde morían solo los criminales. Entonces, pues, o el hecho de ver a Jesús rogándole a Dios en Getsemaní que lo librara de la terrible misión, o sea, como mostrando una debilidad, como tal, ¿cierto? De cara a querer establecer una religión, ¿quién va a mostrar la debilidad, ¿cierto? O nomás el hecho pues, de decir que fueron las mujeres las primeras que encontraron las, eh, la tumba vacía, siendo que las mujeres, pues, en aquella cultura estaban en el escalafón social más bajo, ¿cierto? Entonces, pues, todas estas cosas son como demasiado contraproducentes con lo que estaba establecido en aquella época. O pues ya, pues el hecho nomás de establecer o demostrar como el hecho de Pedro negando a Cristo 3 veces, como el hecho pues, como para que después fuera uno de los pilares de la religión en, eh, como tal. Entonces, pues todas estas mismas cosas nos permiten analizar de la espontaneidad, como así, de la Biblia o de la veracidad como tal, en el hecho de que no es algo que se haya preparado con antelación, letra por letra, minuciosamente, con el fin de buscar el control, ¿cierto? Mientras pues pues sin entrar un poco en el detalle de los evangelios gnósticos, pues que sí intentan hablar de todo pues, de algunas cosas que iban muy afín a lo que es
lo que era la cultura griega y romana. Y en cierta forma se podría pensar que de esta forma tendría más asidero o más aceptación por parte del- de la cultura de aquel momento. Entonces, fueron los evangelios canónicos con su visión positiva de la creación y de la defensa y la ayuda a los pobres y de los oprimidos, los, lo que resultaba más ofensivo en el mundo grecorromano, ¿cierto? Entonces, pues eso da a entender mucho pues de la razón o de la forma, eh, pues, o le quita peso un poco a pensar que hubo algo ahí detrás. El otro argumento que queremos ver, ya por terminar, entonces es la forma literaria de los evangelios es lo suficientemente detallada históricamente como para no ser leyenda. Entonces, pues sí es Lewis, un conocedor de la literatura clásica, pues, a fondo, un experto en el tema, decía eh, el hecho, pues, que la figura literaria de ficción tan descriptiva, eh, que es llena de detalles y diálogos, que casi que lo hacen a uno sentir ahí cerca, al lado. Esto hace parte, es muy reciente, es de no más de 3 siglos atrás, ¿cierto? Ya novelas como La Ilíada u otras ahí que hay, digamos, tienen demasiados vacíos. Y casualmente en los relatos bíblicos sí se puede ver es unos detalles pues que no existían para la época, entonces no se puede hablar como tal que fuera una leyenda, porque en el caso de que fuera una leyenda, no habría de tener tantos, tantos detalles que a la postre pues pues podemos mirar, digamos nomás el hecho cuando Jesús dormía en la barca, dice Jesús dormía recostado en el cabezal de la proa del barco, o en la pesca milagrosa se nos dice que Jesús estaba, o sea, que la distancia que separaba a Pedro de la barca de Jesús era de 200 codos, o que los peces capturados fueron 153, o que Jesús mismo estuviera escribiendo ahí en el piso en el momento de que de la mujer adúltera. Entonces, estos detalles igual de todos modos no vienen a dar nada en concreto, ¿no? No, ni de la razón ni de la intención como tal del pasaje, sino son pues datos puntuales eh, que, que, digamos, para la forma de ficción de aquella época era algo totalmente desconocido. Entonces la única explicación a esto, eh, a la inclusión de estos tipos de detalles, es que eran detalles percibidos vívidamente por los testigos de que, pues, de los testigos presentes y pues que fueron retenidos en la memoria, ¿cierto? Entonces, la memoria de datos almacenados es de carácter selectivo, se dice, y pues se puede centrar en las partes más relevantes y en la secuencia de acontecimientos y reteniendo estos detalles pues de orden menor, ¿cierto? Entonces da a entender que se asemeja mucho al relato de un testigo que vivió y presenció los hechos y guardó en su memoria estos detalles como tal que fueron escritos, pero pues que si se quitaran pues en ningún momento afectarían o sumarían en los escritos. Entonces, bueno, pues todo esto lo que nos viene es a, a dar, digamos, pues a poder reafirmar nuestra fe en las escrituras, ¿cierto? Pues nomás está el hecho de los rollos del Mar Muerto. Y para esto, pues hay muchas películas en las cuales está todo tan claro como lo son El caso de Cristo y, y también está, pues, Dios no está muerto dos, donde también es muy chévere el análisis que se hace en la viabilidad y en la veracidad
de lo que son los evangelios y los diferentes libros de la Biblia, ¿cierto? Entonces, eh, pues podemos ahí seguir mirando un poquito, pero pues ya por terminar, ahora sí, eh, pues ya de cara frente al tema de la perspectiva cultural, ¿qué hacemos, cierto? La Biblia de forma regresiva frente a las posturas de la mujer los esclavos, digamos, cuando a muchos de pronto encontrarán en algunas porciones de la Biblia algo difícil de digerir, como lo es en Efesios ahí cuando se insta a los esclavos a obedecer a sus amos, ¿cierto? Y lo primero que se le viene a uno es la esclavitud del siglo, pues de la modernidad, ¿cierto? Que fue brutal. Pero pues lo principal ahí, el consejo principal que se le debe dar a la gente es pues el hecho de que no hay que precipitarse por eso y pues hay que aplicar distintas perspectivas para el análisis, ¿cierto? Debido al contexto y a la adecuada perspectiva pues de la circunstancia histórica. Entonces sí, pues uno me imagino cuando escucha eso de los esclavos se da a entender pues la brutalidad de la esclavitud en la época de la colonia y todo eso, pero pues en realidad la esclavitud contextual de aquella época era la del Imperio Romano, que distaba en cierta forma de la esclavitud moderna, en el hecho en que pues los esclavos de todos modos pues eran pagados, tenían la posibilidad de comprar su libertad, no más allá de los 40 años, eh, pues generalmente no pasaba de ahí la edad de esclavitud. Bueno, diferentes detalles que da a entender mucho más. Era más una relación de servidumbre que la esclavitud moderna basada en las plantaciones de explotación mercantilista o en los modelos de extracción minera que se vivieron aquí en Sudamérica, donde se vivió la brutalidad más salvaje posible, ¿cierto? Entonces, pues analizándolo de esa forma, todos estos elementos tienden a tener otra explicación, ¿cierto? Asimismo, pues la forma como Pablo habla acerca de la mujer en alguna de sus cartas era más por la situación puntual de aquellas ciudades a las que estaba dirigida la, las cartas. Entonces, pues hay bastantes, eh, digamos, comentarios bíblicos que nos pueden permitir encontrar como el verdadero sentido de aquello que de pronto nos causa mella en los relatos bíblicos, ¿cierto? Pero pues llegar a decir que la Biblia es algo regresivo, pues nos lleva nuevamente al análisis, bueno, ¿y qué es progresivo? Si finalmente nosotros nos entendemos como algo progresivo, pero nuestros hijos y nietos nos verán como algo regresivo, ¿cierto? Algunos de pronto ya pueden afirmar esto. Entonces, pues, ¿qué, qué podemos ver más allí de esto ya para terminar, ¿no? Pues sí, los diferentes eh, términos de la Biblia en realidad, lo importante y lo central y en lo que debe haber eh, bueno, unanimidad es en lo que se trata la persona y la obra de Cristo, ¿cierto? De ahí es que debe haber entendimiento pleno y todo viene a través de las enseñanzas. Ya lo otro es el reto que tenemos nosotros como estudiosos de la Biblia de escucharlo, de, mm, de, de estudiar la Biblia. Ese es nuestro reto, ¿no? Y aquí pues ya para terminar, eh, pues creo que aquí todos somos testigos de la forma viva como es la palabra, ¿no? En la que podemos, podemos encontrarla como el Señor es quien nos habla a través de ella y más allá de intentarla entender histórica o cognitivamente, pues bien dice la palabra que es más cortante que espada de doble filo y va a lo profundo del corazón. Entonces, pues mis hermanos,
ahí está el reto, ¿no? No podríamos nosotros esperar que la Biblia o eliminar todo aquello que no nos parece o no entendemos de la Biblia, ¿no? El reto está en estudiar la palabra y que de esa misma forma encontremos esa relación con el Señor. Muchas veces nos ha tocado orar para pedirle al Señor explicación de tal capítulo o cómo poderlo expresar en eh, palabras, palabras actuales. Entonces, pues em, es necesario que la Biblia nos rete y nos corrija en el pensamiento y de esa forma tener esa relación personal con el Señor, de buscar en lo profundo y no leerla como algo automatizado que ya no sabemos al derecho y al revés, sino dejarnos enseñar por la Biblia, ¿cierto? Entonces, bueno, mis hermanos, esta es la primera parte de lo que queremos ver. Les agradezco mucho, sé que no es un tema eh, fácil, no ha sido un tema fácil en todas las áreas, pero bueno, el principio fundamental es eso, desmitificar tantos comentarios, tantos argumentos que se tienden a establecer como verídicos y verdaderos en la sociedad hoy en día, ¿cierto? Y bueno, vamos a ver qué sigue para adelante ya estudiando un poco más eh, 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 la razón por la que creemos. Entonces, les doy muchísimas gracias por acompañarnos y pues mañana nos preparamos para ver, nos preparamos para estar con el pastor Gregorio y bueno, en la cruz de Cristo y lo que sigue el miércoles y el resto de semana. Un abrazo, mis hermanos. Muchas gracias por su paciencia y bueno, por atender aquí en esto. Espero que el Señor nos permita ahí hablarle a esta generación de la forma como Él quiere hablarles y llegarles a su corazón. Dios les bendiga. Muchas gracias, David. Bendiciones. Excelente. Un abrazo, pastor. Muchas gracias.